Esta es la clase 3 del módulo 6 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En la clase anterior, en la clase número 2, terminamos de estudiar la enumeración de los fenómenos materiales y estudiamos la clasificación de la materia en las secciones 6-8. En esta tercera clase vamos a estudiar las causas de la materia en las secciones 9 a la número 15. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 6 del Compendio de la Abhidhamma. Entonces, aquí tenemos la sección número 9, las 4 causas de la materia. Hay 4 causas de los fenómenos materiales: kama, conciencia, temperatura y alimento. Entonces vamos a leer primero lo que dice el compendio y después vamos a explicar. Y también tenemos unos cuadros que nos van a ayudar a entender esta sección. Entonces la sección número 10 es la primera causa, que es el kama como causa de la materia. Aquí los 25 tipos de kama sano e insano, realizados en el pasado, pertenecientes a la esfera de los sentidos y a la esfera de la materia sutil, producen en la continuidad interna de cada individuo materia originada por el kama, a cada momento comenzando en la reconexión. Entonces esta es la explicación del compendio con relación a la primera causa de la materia, que es el kama. Entonces vamos a utilizar la guía para explicar este pasaje del compendio de la primera causa de la materia. Entonces la materia originada por el kama, en la lengua Pali, es un compuesto largo que es kama samutthana rupa, o sea que es un compuesto de tres voces. Rupa es materia o propiedades materiales. Samutthana significa producida, originada, y kama por el kama. Entonces, kama samutthana rupa se traduce como materia producida o originada por el kama. El kama aquí significa la volición, chetana, en los estados de conciencia sanos e insanos. Los 25 tipos de kama que producen fenómenos materiales son las voliciones de las 12 conciencias insanas, las 8 conciencias grandes sanas y las 5 conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. Las voliciones de las conciencias inmateriales sanas generan reconexión en el plano inmaterial y por lo tanto no producen fenómenos materiales originados por el kama. Entonces aquí nosotros tenemos la explicación del pasaje del compendio. Entonces el kama es un factor mental, como hemos explicado, que es el factor mental de la volición. La volición per se es un factor mental universal, eso lo vimos en el capítulo 2, pero kama específicamente se refiere a este factor mental cuando está asociada. Este factor mental está asociado con los estados insanos y sanos de conciencia. Pero específicamente para que la volición produzca propiedades materiales producidas por el kama, tiene que estar asociada la volición con las conciencias insanas, que son 12, las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, que son 8, y las conciencias sanas de
la materia sutil, que son 5. Entonces, por esa razón, son 25 tipos de kama, como dice el pasaje, que producen propiedades o fenómenos materiales producidos por el kama. Las conciencias sanas de la esfera inmaterial no producen propiedades materiales producidas por el kama, y tampoco las conciencias sanas ultramundanas. Entonces nosotros tenemos solamente 25 conciencias que producen propiedades materiales producidas por el kama. Y esta relación entre la causa y efecto es una relación asincrónica, como vamos a estudiar en el capítulo 8, es decir, que las voliciones pasadas, estas 25 voliciones pasadas, producen, digamos, en un momento diferido las propiedades materiales producidas por el kama. Entonces eso es todo lo que nosotros necesitamos comprender, saber con relación a este pasaje. Por supuesto que hay otras cosas que se explican ahora en la guía. Ahora, el kama produce fenómenos materiales en cada uno de los 3 submomentos de conciencia: surgimiento, presencia y disolución, comenzando con el momento de surgimiento de la conciencia de reconexión, y continúa así durante toda la existencia hasta el 17º momento antes de la conciencia de muerte. Entonces, aquí también esta información es importante para nosotros. Entonces, alguna de estas 25 voliciones que mencionamos produce fenómenos materiales, y los fenómenos materiales se producen en los 3 submomentos que hemos explicado: el surgimiento, presencia y disolución. Y es a partir del surgimiento de la conciencia de reconexión, que es el primer momento, hasta 17 momentos antes de la conciencia de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, entonces el kama produce propiedades materiales diversas durante toda la existencia, en cada momento. Y entonces ahora lo que nosotros necesitamos saber es qué propiedades materiales produce. Por un lado nosotros tenemos la causa, que son estas 25 voliciones, y por otro lado nosotros tenemos el efecto o el resultado, que son las propiedades materiales producidas por el kama. ¿Y cuáles son estas propiedades materiales producidas por el kama? Entonces aquí nosotros tenemos la explicación de esto. Entonces tenemos 18 tipos de fenómenos materiales son producidos por el kama. Entonces, ¿cuáles son estos 18 tipos de propiedades materiales producidos por el kama? Entonces tenemos los 8 inseparables en los 9 grupos producidos por el kama. Nosotros vamos a ver el agrupamiento de las propiedades materiales o de la materia en la siguiente clase, y nosotros vamos a ver que hay diferentes grupos producidos por diferentes causas. En la sección número 17 nosotros tenemos que hay en total 9 grupos producidos o originados por el kama. Entonces, dentro de estos 9 grupos tenemos los 8 inseparables que estudiamos y mencionamos en la clase anterior. Los 8 inseparables son 8 propiedades materiales que siempre existen en todos los tipos de combinaciones. Entonces, tenemos los 8 inseparables en los 9 grupos producidos por el kama, las 5 sensibilidades, o sea que son las bases de los sentidos: la sensibilidad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo. Eso lo estudiamos también. Las 2 facultades del sexo, femeninidad y masculinidad. Entonces, y la base del corazón y el espacio. Entonces estos nueve tipos
que mencionó las 5 sensibilidades, las 2 facultades, la facultad vital, la base del corazón, surgen exclusivamente del kama. Los otros 9 tipos surgen únicamente del kama cuando ocurren en los grupos originados por el kama, de lo contrario se originan de otras causas. O sea, de que nosotros tenemos en total aquí 18 propiedades materiales que son producidas por el kama. Pero de estos 18 tipos, nosotros vamos a mostrar esto de una manera tabular, de estos 18 tipos, solamente 9 tipos solamente surgen, son producidos por el kama, que son las 8 facultades, que son las 5 sensibilidades, las 2 facultades del sexo y la base del corazón. Esos son los 9 tipos que solamente son producidos por el kama. Entonces eso es lo que explica el compendio y con la guía con relación a la primera causa de la materia. Entonces, lo que es importante aquí es comprender qué es lo que produce y el resultado o el efecto. Entonces, por un lado nosotros tenemos 25 conciencias insanas y sanas, entonces eso es la causa, y por otro lado tenemos el resultado, que es un resultado diferido o asincrónico. Entonces el resultado son los 18 fenómenos materiales producidos por el kama. Y la otra cosa que es importante aquí es cuándo. Entonces, en cada momento, en cada submomento. ¿A partir de cuándo? A partir del momento de surgimiento de la reconexión. Entonces, si nosotros respondemos todas estas preguntas, entonces nosotros tenemos prácticamente toda la información necesaria con relación a esto. Entonces, repito, ¿cuál es la causa? Que son las 25 conciencias insanas y sanas. ¿Cuál es el resultado? La segunda pregunta, que son 18 fenómenos materiales. ¿Cuándo? Entonces, en cada submomento, a partir del momento del surgimiento de la reconexión, hasta 18 momentos antes del surgimiento de la conciencia de muerte. Eso lo vamos a estudiar en la clase del orden de la ocurrencia de la materia, la clase 5. Entonces, eso es con relación a la materia producida por el kama. Y la segunda causa de la materia es la conciencia. Entonces nosotros tenemos aquí la sección número 11. Entonces, los 75 tipos de conciencia, excluyendo las resultantes inmateriales y los 2 grupos de conciencias de los sentidos, producen fenómenos materiales originados por la conciencia desde el primer momento de la continuidad vital, solamente en el momento de surgimiento. Entonces, esto lo vamos a explicar en la guía y también en el cuadro, pero entonces los 75 tipos de conciencia, excluyendo las resultantes inmateriales 4, y los 2 grupos de conciencia de los sentidos 10, entonces ahí tenemos 75 tipos de conciencia. Producen fenómenos materiales originados por la conciencia desde el primer momento de la continuidad vital, solamente en el momento de surgimiento. Entonces, ahora, pero la conciencia no solamente produce propiedades materiales, sino que también tiene otras funciones. Entonces, en este pasaje se explican las otras funciones de la conciencia con relación a la materia. Entre ellas, las yávanas de absorción. Absorción se refiere a las llanas. También fortalecen las posturas del cuerpo.
Entonces esa es otra función, ¿no? El fortalecimiento de las posturas del cuerpo y la conciencia de determinación, las yávanas de la esfera de los sentidos y la conciencia de conocimiento directo también producen expresión corporal y verbal. Entonces esa es otra de las funciones, ¿no? de la conciencia con relación a la materia. La conciencia de determinación, ustedes saben cuál es, que es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Las yávanas de la esfera de los sentidos, ustedes las pueden identificar en el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia. Son las conciencias insanas, las grandes sanas, las grandes funcionales y la conciencia que produce el sonreír. Esas son las yávanas de la esfera de los sentidos. Y las conciencias de conocimiento directo son las conciencias de la quinta yana, de la materia sutil, que funcionan en un modo especial. Entonces esas conciencias que acabamos de mencionar producen también expresión corporal y verbal. Y entonces esa es otra función de la conciencia con relación a la materia. Y entre ellas, las 13 yávanas, acompañadas con placer, también producen el sonreír. Entonces esa es la otra función de la conciencia, producir el sonreír. Entonces tenemos 13 yávanas. Para que se produzca el sonreír tiene que haber sensación placentera. Esto lo vamos a explicar en la guía y en el cuadro que vamos a mostrar en las siguientes láminas. Entonces aquí nosotros tenemos los fenómenos materiales originados por la conciencia. En Pali es Chitta Samutthana Rupa, es también un compuesto largo. Rupa, propiedades materiales, Samutthana, originadas. Chitta es la conciencia. Entonces los fenómenos materiales producidos por la conciencia surgen a partir del momento de surgimiento de la primera conciencia de continuidad vital inmediatamente después de la conciencia de reconexión. La conciencia de reconexión no produce materia originada de la conciencia porque en el momento de reconexión la materia que surge es causada por el karma y porque esta conciencia está recién llegada a la nueva existencia. Entonces nosotros tenemos aquí a partir de qué momento la conciencia comienza a producir propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, nosotros explicamos en el capítulo 5 que está la conciencia de reconexión y después de la conciencia de reconexión hay 16 momentos de conciencia de continuidad vital. Entonces, a partir del primer momento de conciencia de reconexión, se produce propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, y eso dijimos que es en el momento de surgimiento, ¿no? A partir del momento de surgimiento. Solamente es en el momento de surgimiento de la conciencia que se producen propiedades materiales producidas por la conciencia. Las 10 conciencias de los sentidos carecen de poder de producir materia y tampoco los 4 resultantes inmateriales debido a que surgen solo en los mundos inmateriales. De acuerdo con los comentaristas, los fenómenos mentales son más fuertes en el momento de surgimiento y los fenómenos materiales en el momento de presencia. Por lo tanto, la conciencia produce materia solamente en el momento de surgimiento, cuando es más fuerte, y no en los momentos de presencia y disolución. Entonces aquí nos estamos explicando, ¿no? Bueno, entonces las 10 conciencias de los sentidos, que son
la conciencia del ojo, resultante insana y resultante sana, etc., hasta la conciencia del cuerpo, resultante insana y resultante sana. Esas conciencias, cuando surgen, no tienen la capacidad o el poder de producir propiedades materiales producidas por la conciencia. Y tampoco las cuatro resultantes inmateriales. En este caso es debido a que surgen esas únicamente en los mundos inmateriales. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros podemos ver que las conciencias de los sentidos son conciencias débiles, y esa información de los comentaristas es importante, que los fenómenos mentales son más fuertes en el momento de surgimiento y los momentos materiales en el momento de presencia. Entonces, como la conciencia tiene una duración de 3 submomentos, entonces se dice de que el momento de surgimiento de la conciencia es el momento más fuerte. Y es por eso de que solamente en el momento de surgimiento de la conciencia se producen propiedades materiales. O sea, de que en el submomento de presencia y en el submomento de disolución de la conciencia, si esa conciencia tiene la capacidad de producir propiedades materiales, no puede producir. Es solamente en el momento de surgimiento. Entonces, esa es, con relación a la materia, la primera función de la conciencia. Entonces dijimos que hay 75 conciencias, excluyendo las 10 conciencias de la esfera de los sentidos, de los 5 sentidos, y las 4 conciencias resultantes inmateriales. Tenemos 14 conciencias. Entonces 89 menos 14 son 75 conciencias. Entonces aquí nosotros tenemos cuál es la causa. La causa es las 75 conciencias. ¿Cuál es el resultado? Propiedades materiales producidas por la conciencia. Ahora, ¿cuáles son las propiedades materiales producidas por la conciencia? Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿En qué momento, o sea, se produce la materia? Es en el momento de surgimiento de la conciencia de alguna de estas 75 conciencias. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia importante con relación a la materia producida por el Kama, porque en este caso no es asincrónico, porque es en el mismo momento que surge la conciencia, en ese mismo momento empieza a producir propiedades materiales, no obstante que las propiedades materiales puedan o se extiendan por un periodo de tiempo mayor que la conciencia que las produjo. Entonces, eso es la primera función de la conciencia con relación a la materia. Entonces, producir propiedades materiales. Y la segunda es con relación a las posturas, las llaves de absorción, etc. El mantenimiento o soporte de las posturas corporales es una función de los estados de conciencia. Entonces, las 26 yávanas de absorción realizan esta función mínimamente manteniendo el cuerpo en la posición de sentado, parado y acostado. Las otras 32 conciencias mencionadas, la conciencia de determinación, las yávanas de la esfera de los sentidos y las conciencias de conocimiento directo, no solo mantienen las posturas, sino también la expresión corporal y verbal. Entonces aquí estamos hablando de 2 funciones más de la conciencia, que es mantener y soportar las posturas y también producir expresión corporal y verbal. Entonces, 26 yávanas de absorción, ¿no? Vamos a verlo de una manera tabular esto, para entenderlo mejor.
Y las 32 conciencias mencionadas producen también la expresión corporal y verbal. Y la otra función es el sonreír. Entonces las 13 llámanas también producen el sonreír. Un ser ordinario puede sonreír o reír con una de las 4 conciencias con raíz en el apego, acompañadas con placer, o con una de las 4 conciencias grandes sanas, acompañadas con placer. Los aprendices sonríen con 6 de estas conciencias. Las 2 conectadas con concepción errónea están excluidas. Y los arahants pueden sonreír con 5 conciencias, las 4 grandes funcionales acompañadas con placer y la conciencia que produce el sonreír sin raíz. Entonces nosotros aquí tenemos cuáles son las conciencias que producen el sonreír. Entonces tiene que estar acompañada con placer. Si es un ser ordinario, tiene que ser una conciencia sana o insana. Entonces, ¿cuántas conciencias sanas e insanas hay asociadas con placer en la esfera de los sentidos? Entonces tenemos 8 conciencias. Cuando se trata de un aprendiz, como el aprendiz ha erradicado la concepción errónea, entonces tenemos que eliminar las 2 conciencias acompañadas insanas con placer, con concepción errónea, por lo tanto hay 6. Y en el caso de los arahants, tenemos las 4 funcionales, las grandes funcionales asociadas con placer y la conciencia que produce el sonreír, en este caso son 5. Entonces eso es con relación a las causas de la materia. Solamente nosotros estamos viendo las causas. Ahora, los resultados, cuáles son las propiedades materiales que produce la conciencia, los vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces este cuadro es importante. Este cuadro está en el compendio, que es el cuadro 6.2, que es la conciencia como la causa de la materia. Entonces aquí ustedes tienen la información necesaria que hemos visto en las láminas anteriores. Entonces en este cuadro nosotros tenemos la primera columna, las conciencias. En la siguiente columna tenemos el número de conciencias representadas. Por ejemplo, raíz en el apego con placer tenemos 4. Raíz con apego con indiferencia son 4. O sea que este cuadro nosotros lo podemos utilizar juntamente con el cuadro de las 89.121 tipos de conciencia para identificar las conciencias que están allí. Y después tenemos las 4 funciones, podríamos decir, de la conciencia con relación a la materia. Entonces la conciencia puede producir propiedades materiales. Entonces esa es la columna, la materia producida por la conciencia. La conciencia puede mantener las posturas. Esa es la columna de las posturas. Algunas conciencias pueden producir expresión corporal y verbal. Entonces esta es la siguiente columna. Y algunas conciencias pueden producir el sonreír. Entonces es la última columna. Entonces ahí nosotros hemos marcado con un signo más en el caso en que la conciencia realice la función específica. Entonces, por ejemplo, tenemos las 4 conciencias con raíz en el apego, realizan esas 4 funciones, digamos. Producen materia, mantienen las posturas, producen expresión corporal y verbal y generan el sonreír. Las conciencias 4 con raíz en el apego pero con indiferencia realizan las 3 primeras funciones pero no pueden producir el sonreír. Las 2 conciencias con raíz en el enojo entonces producen propiedades materiales producidas por la conciencia, mantienen las posturas y producen expresión, pero no producen sonreír. Y lo mismo para las 2 conciencias con raíz en la ignorancia, solamente las 3 primeras funciones.
no se produce el sonreír. Ahora, las 10 conciencias de los 5 sentidos, esas conciencias no producen absolutamente ninguna de las 4. No producen propiedades materiales, no mantienen las posturas, no generan expresión y tampoco producen sonreír. Ahora, las 2 conciencias de recepción, en este caso, esas solamente producen propiedades materiales producidas por la conciencia. Y lo mismo las 3 conciencias de investigación. Solamente la función de producir propiedades materiales producidas por la conciencia. Ustedes pueden identificar estas conciencias en el cuadro de 89 a 121 tipos de conciencia. Y lo mismo para la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. La conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos solamente produce propiedades materiales producidas por la conciencia. Ahora, la advertencia en la puerta de la mente solamente tiene 3 funciones: producir propiedades materiales, mantener las posturas y producir expresión, pero no puede producir el sonreír. Ahora, la conciencia del sonreír, entonces tiene las 4 funciones: produce propiedades materiales, mantiene las posturas, produce expresión y también produce el sonreír. Las 4 conciencias sanas de la esfera de los sentidos con placer tienen las 4 funciones, y las 4 conciencias sanas de la esfera de los sentidos con indiferencia solamente las 3 primeras, excluyendo aquí no se produce el sonreír. Ahora, las resultantes de la esfera de los sentidos, tenemos 8, solamente producen propiedades materiales producidas por la conciencia. Esas 8 no pueden mantener las posturas, ni tampoco generar expresión, ni producir el sonreír. Después tenemos funcionales de la esfera de los sentidos con placer, 4. Entonces esas 4 conciencias realizan las 4 funciones. Pero las funcionales de la esfera de los sentidos, ahí falta con indiferencia, entonces solamente las 3 primeras, excluyendo, el sonreír. Después tenemos las 5 sanas de la esfera de la materia sutil, solamente 2 funciones: producir propiedades materiales producidas por la conciencia y mantener las posturas. Las otras 2 no las realizan. Y las resultantes de la esfera de la materia sutil solamente producen propiedades materiales producidas por la conciencia. Las otras 3 no las realizan. Y las funcionales de la esfera de la materia sutil son igual que las sanas de la esfera de la materia sutil, producen propiedades materiales producidas por la conciencia y mantienen las posturas. Ahora, las sanas de la esfera inmaterial tienen 2 funciones: producir propiedades materiales producidas por la conciencia y mantener las posturas. Y las resultantes de la esfera de la materia de la esfera inmaterial no tienen ninguna función. O sea que son iguales que las 10 conciencias de los 5 sentidos. Y las funcionales de la esfera inmaterial, solamente 2 funciones: producir materia producida por la conciencia y mantener las posturas. Y las conciencias ultramundanas, igual que las funcionales de la esfera inmaterial, producen propiedades materiales producidas por la conciencia y mantienen las posturas. Y las conciencias de conocimiento directo, las 2 conciencias de conocimiento directa, una que corresponden a la quinta llana de la materia sutil sana, una, y una funcional, son 2. Entonces tenemos 3 funciones: producir materia, mantener las posturas y las expresiones. Entonces este cuadro, que fue preparado por el venerable Shilananda, es muy útil para poder comprender las causas, la conciencia como causa de la materia. Entonces, ¿qué conciencias
producen materia, qué conciencias mantienen las posturas, qué conciencias producen las expresiones y qué conciencias producen el sonreír. Y al final ustedes tienen un total, entonces 75, que es lo que explicó el compendio, producen materia, 56 mantienen las posturas, 30 producen expresión y 13 producen el sonreír. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver y entender mucho mejor toda la conciencia como la causa de la materia. Como dijimos anteriormente, ahora tenemos que ver cuáles son las propiedades materiales que la conciencia produce, que lo vamos a explicar en las láminas siguientes. Entonces, continuemos ahora entonces con la siguiente lámina, que es la tercera causa de la materia, que es la temperatura. Estamos en la sección número 12 del capítulo 6 del compendio. El elemento fuego, que incluye el frío y el calor, cuando alcanza el momento de presencia, produce, de acuerdo con las circunstancias, fenómenos materiales internos y externos originados por la temperatura. Entonces, en este caso, la materia produce materia. En los dos casos anteriores, en el caso del kama es la mente, la volición asociada con conciencias sanas e insanas, las 25 que explicamos. En el segundo caso, en el caso de la conciencia, por ejemplo, las 75 conciencias, entonces la causa es mental, como en el primer caso. Pero en este caso, la causa es material. Entonces, ¿y cuál es la causa? Es el elemento fuego, que es uno de los grandes esenciales. Entonces, que, como explicamos, se refiere al frío y al calor, a la temperatura, pero es en el momento de presencia. Produce, de acuerdo con las circunstancias, fenómenos materiales internos y externos originados por la temperatura. O sea que nosotros explicamos que la conciencia es fuerte en el momento de surgimiento y la materia es fuerte en el momento de presencia. Entonces es por eso que solamente en el momento de presencia que la materia puede producir materia. Entonces, fenómenos materiales originados por la temperatura, en Pali es Uttu Samutana Rupa. Rupa, materia, propiedades materiales, Samutana, originada, producida, Uttu es la temperatura. A partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión, el elemento fuego interno, que se encuentra en los grupos materiales causados por el kama, se combina con el elemento fuego externo y comienza a producir materia orgánica originada por la temperatura. Después, el elemento fuego en los grupos materiales originados de todas las cuatro causas produce materia orgánica originada de la temperatura durante la existencia. Externamente, la temperatura o el elemento fuego también produce fenómenos materiales inorgánicos como las transformaciones climáticas y geológicas. Entonces, aquí nosotros tenemos la explicación que es a partir de cuándo, es a partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión. O sea, porque hay materia a partir del momento de surgimiento de la conciencia de reconexión. Pero como la materia puede producir materia solamente a partir del momento de presencia, entonces nosotros tenemos que tomar el momento de presencia de la conciencia de reconexión. Entonces, ahí nosotros explicamos que en el momento de la conciencia de reconexión surgen propiedades materiales producidas por el kama. Ahí, eso lo vamos a ver
en la clase 5 el orden de ocurrencia de la materia. Entonces, esas propiedades materiales producidas por el Kama contienen el elemento fuego. Entonces, el elemento fuego interno, por eso, se combina con el elemento fuego externo, ¿no? Y entonces se comienza a producir materia orgánica producida por la temperatura. Entonces, y después eso continúa ocurriendo. Ahora, externamente, entonces, también el elemento fuego, externamente se refiere fuera de los seres sintientes, también produce propiedades materiales. Y la cuarta causa, que es el alimento o la esencia nutritiva, que también es materia. La materia produce materia. El alimento conocido como esencia nutritiva, cuando alcanza el momento de presencia, produce fenómenos materiales originados por el alimento durante la asimilación. Entonces aquí tenemos la cuarta y última causa de la materia. Entonces los fenómenos materiales originados por el alimento, ahara, samutana, rupa. Entonces, rupa, propiedades materiales, samutana, originados, ahara, significa alimento. Entonces, esta es la cuarta causa. Entonces, la esencia nutritiva interna, apoyada por la externa, produce fenómenos materiales en el momento de presencia a partir de que se ingiere. La esencia nutritiva que ha alcanzado el momento de presencia en los grupos materiales originados por el alimento produce otra octava pura y la esencia nutritiva de esa octava origina aún otra octava, y así la ocurrencia de octavas se eslabona 10 o 12 veces. Entonces, aquí se requiere de que la esencia nutritiva interna, que es uno de los inseparables dentro de los grupos materiales, tenga, digamos, apoyo de la esencia nutritiva externa. Entonces, para que se produzcan fenómenos materiales a partir del momento de presencia, a partir de que se ingiere. Nosotros vamos a ver en la clase número 5 el orden de ocurrencia de la materia y vamos a poder, en cierta manera, establecer el origen de la producción de la materia por distintas causas y el fin, digamos, al final de una existencia, y el origen de la producción de la materia cuando comienza una nueva existencia. El alimento consumido por la madre embarazada, al dispersarse en todo el embrión, origina materia en el hijo. Incluso el alimento, al simple contacto con el cuerpo, se dice que produce materia. La esencia nutritiva en los grupos internos, originados de las otras tres causas, también origina varias ocurrencias de octavas pura en sucesión. El alimento consumido en un día puede mantener el cuerpo hasta 7 días. Entonces, aquí hemos visto las 4 causas. Entonces, en la sección número 14, análisis de acuerdo con las causas, entonces vamos a establecer cuáles son los resultados o los efectos. Aquí los fenómenos materiales del corazón y las 8 facultades son causadas solamente por el Kama. Eso ya lo dijimos, pero bueno, aquí lo vuelvo a repetir. Los 2 medios de expresión son causados solamente por la conciencia. El sonido es causado por la conciencia y la temperatura. Las 3 cualidades de levedad, maleabilidad y adaptabilidad
surgen de la temperatura, la conciencia y el alimento. Entonces ahora estamos viendo los fenómenos materiales producidos por cada una de las causas, de lo que expliqué, lo que dije anteriormente. Los fenómenos, afortunadamente vamos a mostrar un cuadro donde podemos ver esto de manera tabular, cuáles son las propiedades materiales producidas por las diferentes causas. Los fenómenos materiales inseparables y el elemento espacio surgen de las cuatro causas. Las características de los fenómenos materiales no surgen de ninguna causa. Entonces, eso es la sección número 14 del compendio. Y ahora veamos la explicación. Los sonidos articulados son causados por la conciencia, los sonidos inarticulados por la temperatura. Las tres cualidades de levedad, maleabilidad y adaptabilidad surgen de condiciones climáticas favorables, de un estado mental vivaz y de alimento saludable, mientras que un clima desfavorable, estados mentales deprimidos y alimento no saludable causan pesadez, rigidez e inmanejabilidad del cuerpo físico. El elemento espacio ocurre en los intersticios entre los grupos materiales originados de las cuatro causas y por lo tanto se considera como derivado de las cuatro causas. Esto es interesante con relación al elemento espacio, porque nosotros explicamos de que el elemento espacio es materia no concretamente producida, pero como el elemento espacio delimita los grupos materiales de las diferentes causas, entonces se dice de que está originado indirectamente, como dice ahí, o derivado de las cuatro causas. La razón por la cual las características no surgen de ninguna causa se explica en la próxima sección. Entonces, aquí nosotros tenemos la última parte el último pasaje, que es el 15, resumen sobre las causas de la materia. Entonces, 18, 15, 13 y 12 surgen del Kama, conciencia, temperatura y alimento respectivamente. Entonces, si ustedes van al cuadro, ahora vamos a mostrar precisamente en este cuadro de esto de manera tabular en las siguientes láminas. Se explica que las características de los fenómenos materiales no son producidas por ninguna causa, debido a que son solo las marcas características de la materia que surge, etc. Aquí estas son las causas de la materia. Entonces aquí la guía nos explica el pasaje anterior. Los 18 causados por el Kama, ¿cuáles son? 8 inseparables, 8 facultades, base del corazón y espacio. Los 15 fenómenos materiales causados por la conciencia, ¿cuáles son? 8 inseparables, 5 mutables, sonido y espacio. Los 13 causados por la temperatura son 8 inseparables, la tríada de la levedad, sonido y espacio. Los 12 causados por la nutrición son 8 inseparables, la tríada de la levedad y espacio. Entonces los 28 fenómenos materiales pueden a su vez clasificarse de acuerdo con el número de causas como sigue. Entonces, fenómenos materiales que se originan solamente de una causa, tenemos las 8 facultades, la base del corazón y las 2 expresiones. Entonces tenemos 11 propiedades materiales que se originan solamente de una causa.
que se originan de una causa, no solamente de una causa. De dos causas tenemos el sonido, tres causas, la tríada de la levedad, cuatro causas, los 8 inseparables y el elemento espacio, en total 9, y sin causa tenemos las 4 características. Esto lo explicamos en este cuadro, y aquí nosotros tenemos los 4 elementos primarios y los 24 elementos dependientes. Y aquí tenemos unos símbolos, ese círculo con el punto adentro, y entonces esas propiedades materiales se denominan inseparables, que son los 4 elementos primarios, la forma visible, el olor, el sabor. El tacto tiene también ese círculo, pero eso está incluido, ya sabemos, en 3 elementos primarios, y el alimento. Entonces esos son los 8 inseparables. Y los que tienen las 2 rayas son propiedades materiales que pueden ser deficientes en algunos seres. O sea, la sensibilidad del ojo puede ser deficiente, la sensibilidad del oído puede ser deficiente, la sensibilidad de la nariz y la sensibilidad de la lengua y el cuerpo pueden ser deficientes, y también la feminidad y la masculinidad. Eso lo vamos a estudiar en la sección 5 cuando veamos el orden de ocurrencia de la materia. Ahí también se explica cuáles son propiedades materiales que pueden ser deficientes en algunos seres. Y después nosotros tenemos 4 columnas. La primera, que es para las propiedades materiales producidas por el Kama. Entonces tenemos una K. Entonces, ¿cuáles son las propiedades materiales producidas por el Kama? Son 18. Por ejemplo, los 4 elementos primarios, las 5 sensibilidades, y después tenemos la forma visible, el olor, el sabor, el tacto, que por supuesto está incluido en los elementos primarios, y tenemos feminidad, masculinidad, base del corazón, facultad vital, alimento y elemento espacio. Entonces son las 18 propiedades materiales producidas por el Kama. Pero de esas 18 propiedades materiales producidas por el Kama, hay algunas que son solamente producidas por el Kama. ¿Cuáles son? Las 5 sensibilidades, la feminidad, la masculinidad y la base del corazón. Entonces, esas propiedades materiales, 9, la facultad vital también, son solamente producidas por el Kama. Entonces, la siguiente columna es las propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces tenemos 15, entonces los 4 grandes elementos primarios, y después tenemos la forma visible, el sonido, el olor, el sabor, el tacto está incluido en los 4 elementos primarios, y después tenemos el alimento, el elemento espacio, la expresión corporal, la expresión verbal, y tenemos la levedad, la maleabilidad, la adaptabilidad. Entonces esas 15 son producidas por la conciencia. Pero ¿cuáles son producidas únicamente por la conciencia? Entonces tenemos solamente 2 propiedades materiales que son solamente producidas por la conciencia, que son las 2 expresiones, expresión corporal y expresión verbal. Eso se puede sacar del cuadro también. Y después tenemos las propiedades materiales producidas por la temperatura, tenemos 13, entonces los 4 grandes elementos primarios o los grandes esenciales, y después tenemos la forma visible, el sonido, el olor, el sabor, el tacto, que está incluido en los elementos primarios o los grandes esenciales, y después tenemos alimento, elemento espacio, levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Y finalmente tenemos 12 producidas por el alimento, que son los 4 elementos primarios, los 4 grandes esenciales, y la forma visible, el olor,
el sabor, el tacto que está incluido en los elementos primarios, alimento, elemento espacio y la levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Entonces, con eso ustedes tienen las causas, digamos, las propiedades materiales producidas por cada una de las 4 causas. Entonces, como les expliqué anteriormente, nosotros tenemos que preguntarnos primero, ¿cuál es la causa? Entonces, en el caso del Kama es las 25 conciencias sanas e insanas, o la abolición asociada con las 25 conciencias sanas e insanas. ¿Cuál es el resultado o el efecto? Entonces tenemos aquí 18 propiedades materiales. En el caso de la conciencia puede hacer varias funciones: producir propiedades materiales, mantener las posturas, producir el sonreír y también las expresiones. Entonces ¿cuáles son las conciencias que realizan eso? ¿No? Entonces, la causa, ¿cuáles son las conciencias producidas por las propiedades materiales producidas por las conciencias? Aquí nosotros tenemos las 15. Con relación a la temperatura, igual. ¿Cuál es la causa? Que es el elemento fuego. ¿Cuáles son las propiedades materiales producidas por el elemento fuego? Aquí tenemos 13 propiedades materiales. Lo mismo con relación al alimento. La causa es la nutrición, el alimento, y las propiedades materiales producidas cuando entra en contacto con la nutrición externa. Entonces aquí tenemos 12 propiedades materiales. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entender las causas de la materia. Esta es la última lámina. Entonces el material de lectura, como habíamos ya dicho, es el capítulo 6, la segunda edición del capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma. Y con esto damos por finalizada la tercera clase del módulo 6 del curso compendio del Abhidhamma.